Voy a leer los primeros 6 versículos, pero voy a predicar únicamente el 5, la mitad del 5 y el 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo, que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente. Ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia, cuando la obediencia de ustedes sea completa. Padre, te pedimos tu bendición y tu ayuda, y que nos abra los oídos, el entendimiento, Señor, que estemos deseosos de saber cómo es que debemos de pensar en relación contigo. Te pedimos juntos tu bendición y de antemano te damos gracias por tu palabra. Ayúdame a mí a comunicarla correctamente y a mis hermanos a recibirla de la misma manera. Te lo pedimos todos juntos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Sí, les decía, nada más hacía manera de muy breve referencia, el peligro que existe de que de un púlpito puedan salir ideas que aparentemente parecen piadosas, parecen bíblicas, pero que no únicamente no tienen nada de bíblico, sino todo lo contrario. Era lo que Pablo aquí estaba tratando de hablar con estos individuos, y a la misma vez a la iglesia, pues había gente que les estaba diciendo dentro de la iglesia cosas que no eran de Dios. Ahora, ese tipo de cosas pasaron en el tiempo de la iglesia, pasan hoy y van a seguir pasando, donde individuos queriéndose hacer por pastores, queriéndose hacer los que saben mucho, les gusta ser muy creativos e inventan palabras, inventan oraciones que parecieran como muy poderosas, ¿no? Que luego nos hacen daño de una manera seria. Pero la cosa está en que no únicamente pasan en la iglesia y con pastores que no predican la Biblia, sino que las interacciones que nosotros tenemos con la gente en todas partes, en la casa, en el trabajo, con los amigos, en todas partes, nosotros escuchamos personas que tienen ideas de Dios. Y que era lo que los hombres esto le estaban metiendo a la iglesia en Corinto, le estaban diciendo cosas de Dios, pero no eran de Dios, inspiradas por Dios, eran cosas de ellos. Ahora, en estas interacciones que nosotros tenemos, todos en un momento dado podemos escuchar a alguien que crea saber cosas de Dios y que, como les digo, dices tú, oye, eso está suave y eso me gusta, y sin darnos cuenta vienen a formar parte de nuestra forma de pensar. Ahora, toda la gente tenemos ideas de Dios, toda la gente. Dicho de otra manera es esto: todos aquí y afuera, todos somos teólogos, todos, buenos o malos, pero todos somos teólogos, todos tenemos una idea de Dios, aunque esas personas digan que Dios no existe. Esa es su teología, Dios no existe. El doctor y pastor y autor que ahora está con el Señor, el doctor R.C. Sproul, decía, no se trata de si queremos ser teólogos o no. Todos lo somos, dicen sus notas. No solo los cristianos, toda persona en el mundo lo es, porque tienen una idea acerca de cómo es Dios.
Y esa idea, nos guste o no, la hemos estado desarrollando a través de los años y de la vida, porque hemos escuchado nosotros muchas ideas acerca de Dios, muchas ideas, unas muy buenas y unas muy malas, aunque pudiéramos en un momento dado estar hablando del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es esto? Porque todos los seres humanos en un momento dado tenemos una idea teológica de Dios. ¿Por qué todos pensamos algo? Bueno, porque Dios, en su misericordia, a la hora de que nos creó, puso dentro de nosotros, adentro de ti y de mí, puso lo que el hombre más sabio del Antiguo Testamento escribió, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 3 de Eclesiastés. Dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, este pasaje sugiere que Dios ha puesto en el corazón de todo humano un sentido de eternidad, una conciencia de algo que va más allá de nuestra mera existencia temporal. Y lo ha puesto Dios ahí, aunque no alcancemos a comprender la obra de Dios desde el momento en el que empieza hasta cuando ésta termina. No la podemos comprender. O sea, una mente finita, una mente limitada, no puede comprender a un Dios infinito. Por eso nosotros habremos de necesitar una eternidad para conocer a este Dios. Y les voy a decir una cosa, esa eternidad que nunca se va a acabar, va a ser lo que Dios nos habrá de proveer para que conozcamos a este infinito Dios. Por lo tanto, puesto que Dios ha puesto esto en el corazón del hombre, entonces nosotros, por naturaleza de la creación de Dios, pensamos y decimos cosas. Y de repente no únicamente decimos cosas, afirmamos cosas. Afirmamos cosas que luego forman parte del criterio que tenemos. Y que te tengo que decir esto, si son cosas de la palabra de Dios, si están vistas dentro de su contexto como Dios las diseñó, serán para tu vida una grande bendición. Si no es así, esas ideas equivocadas podrán traer a tu vida una decepción de Dios, una condenación, un peso que te podrá llevar a reclamarle a Dios por qué es así y por qué hace las cosas que hace. Si tú no tienes un concepto correcto de este Dios santo, perfecto, puro, trascendental, tus ideas pueden ser muy ofensivas a la hora de que tú cuestiones la bondad de Dios. Dios es bueno, punto. No hay vuelta de hoja. Cualquier evento que tú hayas pasado en alguna situación de tu vida dolorosísima, triste, que te pudiera haber llevado a cuestionar la bondad de Dios, salió de lo que la palabra de Dios dice, es tu carne. Nuestras ideas equivocadas acerca de Dios nos van a llevar a actuar en la carne. El Espíritu Santo de Dios, habiendo inspirado al apóstol Pablo, les dice en el capítulo 4 de Efesios, y quiero que escuches con atención esto. Dice 4:17 de Efesios, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, o sea, esto es una cosa que el Señor me ha dicho, que ya no andéis como andan también los otros gentiles, la gente que no conoce a Dios, en la vanidad de su mente. Les dice Pablo, no anden pensando cosas en su mente vana, que está entenebrecida en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios. Fíjense lo que dice, por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Ahí les va. La vanidad de la mente,
entenebrecido el entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza del corazón. Esto es lo que el Espíritu Santo de Dios le dice a toda persona. No andes viviendo la vida en las ideas que tú crees que están correctas. Porque tu entendimiento, a la hora de que tú la vives de esa manera, tu entendimiento está lleno de tinieblas, está entenebrecido. Y eso te lleva a que vivas una vida excluida de la vida de Dios. Por la ignorancia y por la dureza de tu corazón. Esto, hermanos, es una cosa tan tremenda como el apóstol Pablo aborda a una iglesia a la cual se le han metido ideas en la cabeza, y el apóstol Pablo, habiéndoles dicho que por la mansedumbre y benignidad de Cristo se arrepientan, que tomen en cuenta lo que les está diciendo. Y luego empieza a hablar con ellos, a decirles que la manera en la que el cristiano lucha su lucha en la vida no es con discusiones o pleitos, con argumentos, a ver quién gana este argumento, a ver quién sale victorioso en esto. Yo le he dicho eso a la gente: cuando hay pleitos, cuando hay argumentos, difícilmente alguien gana. Difícilmente alguien gana. El Espíritu Santo de Dios, habiendo inspirado al apóstol Pedro. Pedro tenía ideas que luego se manifiestan a la hora de que actúa. Llegaron por Jesús, y ¿qué fue lo primero que hizo? Sacó una espada y le cortó la oreja a una persona. Le cortó la oreja de chiripada. Lo iba a matar, iba a partir la cabeza a la mitad. Esa era la tirada de Pedro. Jesús le dijo: el que espada mata, espada muere, Pedro. Pedro quiere reconvenir al Señor Jesucristo a que no vaya para que no lo maten, y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque pones tu mente en las cosas de los hombres. Pedro estaba queriendo hacer algo bueno. Le dice: tú estás pensando, Pedro, como piensan los hombres que no conocen a Dios. Escribe Pedro en la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 15. Me encantan las palabras. Segunda de Pedro 3:15. Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación. O sea, Dios es paciente para que todos se salven. ¿Ok? Tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, o sea, escribiendo para que la gente conozca de Dios y se salve, según la sabiduría que le fue dada. Versículo 16. Asimismo, en todas sus cartas, hablan ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Hay cosas difíciles de entender, las cuales los ignorantes y los inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Puedes tú tomar una parte de la escritura, apropiártela, decir que es una promesa de Dios para ti y no hacer lo que tienes que hacer, y te puede causar serios y graves problemas. Sí. Fíjate lo que te voy a decir. Tú puedes ir a la mejor iglesia, con el mejor pastor, con la mejor doctrina, y aún en esas circunstancias, habrás tú, si no tienes cuidado de cómo administrar la palabra de Dios, perderte. ¿Sí me oíste bien? Puedes ir a la mejor iglesia, con los mejores hermanos, con el mejor pastor, con la mejor doctrina, y perderte. Un hombre anduvo 3 años con el Señor Jesucristo, lo vio hacer milagros, lo oyó, lo tocó, aprendió de él y acabó en el infierno. Lo vendió por 30 monedas de plata, por su avaricia. No lo dejó ver. No lo dejó ver. Y a veces, cuando el Espíritu de Dios trae a nuestra mente y corazón cosas que nos deben de aclarar el camino y llevarnos a tomar las decisiones correctas, tenemos que traerlas y someterlas a la palabra de Dios para ver si lo que estamos pensando
Y lo que vamos a hacer es algo que va en congruencia con la palabra y la voluntad de Dios. Y si en un momento dado tú no sabes qué hacer, ya oraste, ya leíste, tú vienes y nos preguntas. Vas con tu líder de grupo de casa y le preguntas. Si tu líder de casa no sabe, mándalos a los pastores. O sea, tú tienes que tener una claridad en cuanto a aquello que estás queriendo hacer con el deseo de honrar a Dios con tu vida. Hace algunos meses Armando Hernández predicaba sobre la cuestión del yugo desigual, mencionó aquí esa parte cuando estábamos en 1 Corintios 7, que decía, si tú andas con una persona que no es cristiana, no te cases con ella, punto. No te casas con esa persona, aunque sea una persona que sea friendly, que sea amistosa con el evangelio, y a mí sí me gusta. Dice la palabra, no lo hagas, no te unas en yugo desigual. Ese es un mandato de Dios. Como la jovencita que le presenta a su novio, a sus papás, y viene vestido con una vestimenta de oveja, pero es un lobo. Y le dice, mamá, es que me dice que él es cristiano. Por sus frutos los conoceréis. Ama la palabra de Dios, ama la iglesia, ama al Señor Jesucristo, está interesado en las cosas del reino. Si no, pues a final de cuentas, el tomar una decisión partiendo de una desobediencia te va a hacer que pagues las consecuencias. Y de esa manera hay muchas cosas, como les digo, que creemos que son de Dios, que la leemos, que decimos que es una promesa para mí. Hay promesas y hay instrucción. Y no todo lo que en la Biblia está son promesas. Es la palabra de Dios que nos enseña y nosotros tenemos que venir y saber cómo discernir una cosa de la otra. Ahora, entrando en nuestro tema, ¿qué es lo que está el apóstol Pablo abordando aquí a la hora de que les dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne? ¿Qué es eso? ¿Y cómo puedes tú saber, tú persona que estás aquí el día de hoy, cómo vas a poder tú saber si andas en la carne o andas en el Espíritu? Te voy a pedir que abras tu Biblia en el capítulo 8 del libro de Romanos. Romanos 8. Y voy a leer desde el versículo 5. Pon atención, dice así. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, es una E mayúscula, conforme al Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu Santo. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu Santo, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Los que andan en la carne, y mira hermano, escúchame lo que te voy a decir. Tú te puedes decir cristiano, ¿ok? Y tú puedes venir a la iglesia. Tú puedes leer la Biblia. Tú puedes cantar. Tú puedes ofrendar. Pero si tu mente está puesta en las cosas de esta tierra, a ti realmente no te interesa mucho hacer la voluntad de Dios. Tú andas en la carne. Y lo que andas haciendo está enemistado con Dios. Aunque sean cosas buenas. ¿Por qué?
Porque la persona que una vez que responde al Evangelio de Cristo, recibe a Cristo como su Salvador, dice Hechos 2:38 creo, dice, creen en el Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tú vas a ser lleno de la persona del Espíritu Santo, el cual a partir de ese momento, tú, una de las manifestaciones más claras que vas a exhibir como una persona que ha nacido de nuevo, empezarás a tener hambre por la palabra de Dios. Tú vas a querer saber qué es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque es donde Dios se ha revelado. Tú vas a querer saber quién es este Salvador que te salvó. Lo vas a querer amar. Vas a ser transformado por la palabra poderosa de Dios en tu corazón y en tu mente a la hora que tú la estés leyendo y meditando. Entonces, Pablo hace esta aclaración con los romanos, a la carta de Romanos, pero aquí está una manifestación clara de que les dice Pablo, aunque vivimos en la carne, pero no actuamos así. Esa no es nuestra manera de pensar. Y había dejado escrito, o habría dejar escrito el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Gálatas, el versículo 19, esas les puse en sus notas. ¿Cuáles son las manifestaciones de la carne? Ahí les tienen todos ustedes en Gálatas 5:19, donde de alguna manera quiero nada más decirles lo siguiente, aunque sean estos las manifestaciones de la carne, cada una de ellas tiene muchas implicaciones, no puedo entrar en ello. Pero dice así, las obras de la carne son obvias, son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones. Déjenme nomás les digo algo ahí. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras para hablar de pleitos entre personas. 6. No quiere el Espíritu Santo de Dios que quede un espacio para que tú digas, hijo, aquí quepo. No. Sectarismos, envidias, borracheras, lógicamente ahí no pone drogadicción, pero está implícita, y otras cosas, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, la palabra clave ahí es que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Una cosa es que tú y yo pequemos o hayamos pecado y que llegue el momento en que por la gracia de Dios tú vienes a arrepentirte de tus pecados. Pero si tú continúas practicando pecado, estas son algunas de las características que a ti te dicen, tú no vas a heredar el reino de los cielos. Y esto, hermanos, por supuesto que es algo difícil, es algo tremendo. ¿Por qué? Porque venimos del mundo. Yo no nací en un lugar cristiano, yo me convertí a los 18 años por la gracia de Dios, pero muchos que han vivido muchos años de sus vidas practicando muchos pecados, a la hora que vienen al Señor Jesucristo, lo reconocen como su Señor, ponen su fe en Él y se arrepienten, lo cual es lo que da la salvación, fe y arrepentimiento. Sin embargo, tienen 40, 50 años practicando algún hábito, el que sea. ¿Qué más quisiéramos que al día siguiente o el mismo día que le entregamos nuestra vida a Cristo, ¡pum!, se desapareció ese hábito? Gloria a Dios. Sucede, sí sucede, no en todos los casos. Por eso, como decía el doctor R.C. Sproul, luchar con los deseos de la carne puede conducir al descontento y la miseria. Pero no debemos olvidar la importancia de confiar en la gracia sustentadora y providencial de Dios para vencer estas tentaciones. Tú sabes cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida y te hace darte cuenta de que hay cosas que estás haciendo que están siendo dañinas para ti, para los que están a tu alrededor, que son pecado contra Dios, que dices, Señor, yo te ruego y te suplico que me libres de este hábito. Si es un pecado, le dices, bueno, comúnmente son pecados, le dices, Padre, esto es un pecado y te quiero confesar esto y te quiero pedir que me perdones y yo me arrepiento de estar pecando contra ti y en este momento recibo tu perdón y te doy gracias. ¿Se te va a quitar ese hábito? A lo mejor no. A lo mejor vas a estar
clamando a Dios por esa gracia sustentadora y providencial de Dios hasta que Dios te libre. ¿Por qué puedes tú confiar en que Dios te va a librar? Porque el Señor dice en su palabra que nosotros hemos sido rescatados para ser transformados a la imagen de Jesús. Esto es palabra de Dios. Él te ha rescatado del reino de las tinieblas para que tú seas transformado a la imagen de Jesús. Que entre más pase el tiempo, tú y yo más nos parezcamos a Jesús. Ahora, el versículo 4, donde Pablo les empieza a hablar acerca de las armas. Les dice a los falsos estos apóstoles, dice, porque las armas de nuestra contienda, de nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son y cómo se usan? Tengo que ser muy cuidadoso en el aspecto de que podemos fácilmente, y tal vez en algún momento dado tú habrás escuchado acerca de las armas, pero te voy a decir una cosa, tú no puedes, fíjate lo que te voy a decir, tú no puedes luchar tu lucha contra el enemigo, contra la carne y contra el mundo, que son las tres características principales que nos dice la palabra que nos van a atacar si tú no eres cristiano. Tienes que haberle entregado tu vida a Cristo para poder entonces luchar contra todos esos ataques. En el tiempo del Señor Jesucristo, veían que los discípulos y que el Señor Jesucristo les decían, te ordeno que salgas de esa persona, los demonios ya se tiraban, echaban espuma y salían. Y dice en el libro de los Hechos que había un tal Esceva que tenía unos hijos que andaban de exorcistas ambulantes y que llegaron con un endemoniado tremendo y le dijeron, en el nombre de Jesús el que predica Pablo, yo os conjuro que salgan de él. Este endemoniado los agarró a estos individuos, creo que eran 7, los desvistió completamente y los echó a la calle. Dice, sé quién es Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes yo no los conozco. Métete a vivo con una situación como esas, no estando tú lleno de la persona del Espíritu Santo. Ahora sí te voy a decir como le diré a alguien, se te va a aparecer el diablo. Literalmente. Se te va a aparecer el diablo. Quiero que veas en tu Biblia, dice en Efesios, bueno no, aquí se lo leo. Dice así, por lo demás hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, tú para poder hacer uso de las armas espirituales, lo primero que tienes que hacer es fortalecerte en el Señor. ¿Cómo? Sabiendo lo que el Señor te ha prometido a ti como hijo de Él, como un su siervo, que te habrá de enviar a predicar o a compartir el Evangelio, y en el poder de su fuerza, en el poder de la persona del Espíritu Santo de Dios, como dice Efesios 5, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo te llenas? Llenándote de la palabra de Dios, comulgando con el Señor Jesucristo, suplicándole que te llene de poder. Dice, una vez que has hecho esto, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es Efesios 6. Antes de que tú te vayas a aventurar en tratar con situaciones que tú estás viendo que te tienen oprimido, que te tienen atado, cosas de las cuales tú no puedes salir o que crees que no puedes salir, tú tendrás que venir primeramente a la presencia de Dios y presentarte diciéndole, Señor, yo soy un pobre necesitado que necesita de ti, de tu sabiduría, de tu poder, de tu gracia, de tu discernimiento, de tu dirección. Yo te necesito porque estoy en una situación en la que no sé qué hacer. Te necesito.
Y una vez que tú hayas hecho esto, que te hayas puesto en las manos de Dios, entonces empezarás a hacer uso de las armas espirituales que el Señor te habrá de dar. Ahora, ¿es esto una cuestión de técnicas? No. Esto es una cuestión de una relación con el Salvador, con nuestro escudo, con la roca fuerte sobre la cual nuestros pies están parados, de quien tú a la hora de una dificultad podrás decir: Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi roca, tú eres mi salvación, en ti descanso, Señor, en ti espero, te suplico vengas en mi auxilio. Él es tu auxilio en el tiempo de la tribulación. Él te quiere librar del poder del maligno. ¿Por qué tiene que ver con tu relación con Cristo? Dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto al pecado, por supuesto, al mundo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué es esto? Tú eres una persona, no conoce a Cristo, Cristo se te presenta, tú dices: Señor, yo te reconozco como mi Señor y mi Dios, y yo vengo a entregarte mi vida. Esa es la palabra de Dios, que tu vida ahora está escondida en Cristo. El día que tú mueras, a la hora de estar ante el trono de la gracia de Dios, Dios va a ver a Cristo Jesús y toda su justicia, y no a ti. Porque eres una nueva creación, eres una nueva naturaleza. Por eso ya a la hora de que hemos sido hechos nueva creación, nueva naturaleza, ahora ya no andamos pensando en pecar. Ahora queremos hacer morir lo terrenal en nosotros, como dice Colosenses 3. Queremos ahora que, si, como dice al principio, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Buscamos la voluntad de Dios escrita y aplicada en su iglesia y en el contexto en el que Dios te haya puesto para la gloria de Dios. Nosotros necesitamos estar bien convencidos de que el Espíritu Santo de Dios nos guarda. Nos guarda cuando nosotros respondemos en obediencia a la palabra de Dios. Hay muchos elementos en los que el Señor nos dice claramente que hay aspectos de la vida del creyente que puede descuidar, que le puede abrir la puerta al enemigo. Ahorita vamos a entrar en esa situación. Pero ¿qué son esas armas? ¿Cómo las usamos? Y no me voy a detener en cada una de ellas, porque tendría que tener una predicación para cada una de ellas. Dice en Efesios 6, del 13 al 17, vestidos pues con el cinturón de la verdad. Cinturón nos detiene, la ropa nos amarra. Esta es la verdad de Dios, que nos sostiene y nos da estabilidad. Ahí podemos colgar cosas, ahí podemos colgar las promesas de Dios en ese cinto, como los policías que traen aquí su spray y su pistola y sus tasers y todo lo que traen aquí todo su arsenal. Si el creyente debe de tener un arsenal en la mente, con la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, para que seas como el árbol que habla el Salmo 1, como un árbol que crece y que da fruto a su tiempo, y todo lo que hace prospera. Con la coraza de la justicia, que tú reconozcas que tú y yo necesitamos la justicia de Dios en nuestras vidas. Dice: puesta la coraza de justicia que cuida nuestro corazón. Y cuando hablamos de justicia, como en Mateo 5, de las bienaventuranzas, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. No está hablando de que, hijo, yo quiero que la policía lleve a cabo su obra y no haga injusticias. No, bienaventurados los que tenemos hambre y sed de nuestra justicia hacia los demás. Dice la palabra de Dios que seamos justos. Bueno, la justicia que nosotros queremos al tener esta coraza de justicia es una coraza que representa el carácter de Dios. Calzado el evangelio de la paz. Miren, yo no sé si tú has en algún momento dado hecho esto, que le hayas querido compartir a alguien el evangelio. Espero que sí.
Pero a la hora que tú le has querido compartir el evangelio a alguien, muy frecuentemente la gente te va a rebatir y te va a decir, oye, esto, y esto, y esto, y esto. O sea, están con preguntas, con inquietudes, con desafíos, con retos que te llevan a ti a dos cosas. Espero que sea la segunda. La primera es, ni para qué me meto porque me van a hacer garras. Mal, mal. No lo hagas. La segunda es, ¿sabes qué? No sé eso, pero déjame lo busco. Y voy a venir contigo y te voy a traer una respuesta de lo que la palabra de Dios dice acerca de eso. Te forza, te obliga a que tú te prepares en tu corazón para tener una respuesta, como dice 1 Pedro 3:15, para que la des con mansedumbre y reverencia de todo aquel que demande una esperanza en la razón que hay en ti. Una persona que genuinamente trae el calzado del Evangelio de la Paz es una persona que anda caminando, que va por la vida, hablando de la hermosa obra de salvación que Dios trajo a tu vida. Te va a ejercitar en la piedad. Esta es una cosa gloriosa. Cuando tú compartes el Evangelio con alguien más, tú vas a ver cómo el Espíritu Santo, a la hora que alguien te diga, ¿qué tengo que hacer? Hijo, esas son de las palabras más hermosas que yo oigo a la hora que le presento el Evangelio a alguien. Dime qué hago. Hijo, qué bendición. Qué bendición poder escuchar esas palabras. El escudo de la fe. El capítulo 11 del libro de Hebreos nos habla de los héroes de la fe. ¿Y saben qué es de lo que más me impresiona del capítulo 11 de los héroes de la fe? Es que dice así, que muchos de estos se murieron sin haber alcanzado lo prometido. Eso se me hace bien tremendo. Bien tremendo se me hace. ¿Por qué? Porque realmente le creyó a Dios y murieron esperando en que en la fidelidad de Dios, aunque ellos hubieran muerto, Dios es fiel e iba a cumplir sus promesas. Esa es la cosa más hermosa, que el escudo de la fe nos hace confiar en la grandeza, en el poder, la misericordia, la bondad de nuestro Dios, que es fiel, no cambia. Lo que Él ha dicho aquí en su palabra, eso se va a hacer. Cuando me hablan de Israel y que esto y que lo otro, que ya son varias guerras que nos aventamos. Pero les voy a decir una cosa. Todas las promesas que Dios le hizo a Israel se las va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Aunque veamos ahorita el estado geográfico de Israel, donde hay una población atea tremenda, tremenda. Dios en su palabra ha dado promesas que las va a cumplir. Yo no me preocupo. Yo no me preocupo por esa situación. Ahora, este escudo de la fe es algo que nosotros tenemos que aprender a usar. Porque es un arma de defensa. Cuando vienen esos argumentos e ideas, doctrinas, nosotros podemos taparlas con este escudo que traemos en la mente, este escudo que nos hace ver qué onda con esas lanzas y con esas flechas que vienen encendidas hacia nosotros. El casco de la salvación es aquello que protege nuestra mente y nos recuerda esto, que Cristo ha sido el que nos salvó para Él. Él fue el que inició nuestra salvación, no fuiste tú. Dios te salvó por medio de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, para Él. Y su promesa de Romanos 8:32 en adelante, donde nos dice, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en la persona de Cristo Jesús, y nosotros estamos en Cristo Jesús. Una persona que está en Cristo Jesús es una persona que puede caminar con libertad, con gozo, con júbilo. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A la hora que se vienen esos dardos de fuego del maligno, esas ideas que te condenan, que inclusive en muchas ocasiones vienen de ti mismo. Esa parte de la Escritura te debe de recordar y decir, ni yo mismo me debo de condenar. Porque si Él no me condena, ¿por qué yo sí lo voy a hacer?
¿Por qué yo voy a estar trayendo sobre mi vida una condenación? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, habíamos hablado del capítulo 4 de Hebreos, donde dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta la división del alma nuestra, no dice aquí, yo se lo estoy diciendo, del alma nuestra y de la de alguien más, por supuesto. Dice, y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios, a la hora de que tú la lees, va a entrar a ti y te va a llevar, por la ayuda del Espíritu Santo de Dios, a que veas qué hay en lo más profundo de ti, que es a lo que vamos a entrar en un momento, y que va a traer una libertad, una bendición a tu vida, de tal manera que la podrás experimentar a la hora de que dejes de creer ciertas cosas que tú crees acerca de ti, que crees que vienen de Dios, o que a lo mejor Dios ni siquiera aparece en esa foto en la cual tú te ves aprisionado y que dices, yo no sé qué onda con esto, Dios. La palabra de Dios, eso va a ser, te va a traer esto a tu mente y corazón. Ahora la oración. Nada más quiero hacer una observación, porque me ha tocado en varias ocasiones escuchar esto. Dicen, es que la oración es poderosa. No, es que es bien poderosa la oración. O sea, la oración, hermanos, la oración en sí no es poderosa. El que tiene poder es el Señor Jesucristo. Es Dios el que tiene el poder. Dios a ti y a mí nos da el privilegio, como dice Hebreos, que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El medio de gracia que Dios te da a ti y a mí, de poder acercarnos al poderoso Dios, es lo que nos va a permitir ver el resultado de su poder a nuestro favor en nuestra necesidad. Porque luego decimos, es que esa persona ora poderosamente. Pues nosotros no sabemos si su oración es muy poderosa o no. De hecho, Dios pone a Elías en un papel como tú y yo. Dice, Elías era un hombre común y corriente. Común y corriente. Y lloró a Dios. Y Dios cerró el cielo. ¿Por qué? Porque lo que tomó Dios en cuenta de ese hombre fue su fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice, le dirías a ese monte, quítate y échate de aquí. El Salmo 18 que tienen ahí en sus notas. David clama a Dios en medio de la persecución y es librado. Clama a Dios y Dios lo libra. Dice, ahí mismo invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo. Invocaré, clama, y seré salvo de mis enemigos. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, que eran más fuertes que yo. Viene la liberación en la vida del rey como resultado de haberlo buscado intencionalmente, con fe, sabiendo que él está al pie de la batalla, al frente de la batalla, para librar a aquellos que confían en él. Otra, no están ahí en Efesios 6, pero la alabanza, hermanos, y la adoración son medios de gracia que Dios nos da para que nosotros podamos estar frente a nuestro Rey sin la preocupación de que el enemigo anda tirando a nuestras mentes dardos de fuego con los que nos quiere aplastar. Ahora, ¿por qué es tan importante que veamos que todo esto que nosotros hemos escuchado en este momento, entendamos que está dado por Dios en su palabra? ¿Y por qué Dios habla tan claramente acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas a la hora de tomarla con seriedad? Hay hay varias partes en la palabra donde el Señor Jesucristo les está hablando de la parábola del sembrador. Y les puse en sus notas de Lucas 8:12, donde Jesús dice, los de junto al camino, o sea, sale el sembrador a sembrar y cae en los de junto al camino, que son los que la oyen.
Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. De similar manera, Mateo 13 se menciona que cuando alguno oye la palabra del reino, fíjense lo que dice aquí, esto es diferente, y no la entiende, viene el malo o el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, hay gente que lee la Biblia, no le pone atención, no le interesa mucho, no le entiende, no pregunta. Dice, viene el diablo, esta es la palabra de Dios, estas son palabras del Señor Jesucristo. Dice, mucha gente la va a oír, no le van a poner atención. Va a llegar el diablo y va a quitar esa palabra. La gente que no la entiende, va a llegar el diablo y la va a quitar. Por eso es tan importante que nosotros cuando abramos nuestras Biblias vengamos en reverencia delante de Dios y le digamos, Señor, esta es tu palabra que salió de tu boca. Yo te suplico en el nombre de Jesús que me abras el entendimiento y me des sabiduría para que a la hora que yo vaya a leer esta palabra, yo la tome con reverencia en mi corazón, la honre y que por tu gracia y poder y sabiduría yo no únicamente la entienda, sino que la ponga en práctica. Ya que la obediencia es la congruencia lógica de una persona que entiende la palabra de Dios y la vive. Por último, esta parte donde está el versículo 5, ¿qué son estas especulaciones, razonamientos o ideas altivas? Sus pensamientos. Dice el versículo 5, destruyendo. ¿Qué hay que hacer con las ideas que tú tienes acerca de Dios que no están en la Biblia? Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo, como que gente en un momento dado cree que sabe más que Dios, que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y termina diciendo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. ¿Qué son estas especulaciones? ¿Qué son estos razonamientos? Bueno, pues muchos de ellos tienen que ver con la idea de que nosotros podemos pecar contra Dios y no va a pasar nada. Porque Dios es bueno. Porque Dios no manda nada del infierno. El apóstol Pablo, al empezar esta segunda carta, les había dicho que tuvieran cuidado con aquella persona que había andado viviendo o teniendo relaciones con la esposa de su papá, que a final de cuentas lo habían puesto en las manos de Satanás para que aprendiera a no pecar. Y este individuo se arrepintió. Y la iglesia, la responsabilidad que tenía era la de recibirlo. Ya se arrepintió, perdónenme. Pero en la iglesia, como había gente tan piadosa, tan espiritual como suele suceder en algunas partes, no lo querían perdonar. Pablo les escribe ahí en ese capítulo 2 de la segunda carta y les dice, al que vosotros perdonáis, yo también. Si algunos lo habían perdonado, dice, yo también, a este hombre yo lo perdono, dice. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, dice, por vosotros lo he hecho. O sea, dice el apóstol, yo perdoné a este hombre por ustedes, por el bien de la iglesia, porque todos van a pecar, y a la vez que alguien se arrepiente, habrá de tener que ser recibido de nueva cuenta en la iglesia. Aquí al día de hoy, por la incomprensible gracia de Dios, en nuestro proceso de disciplina, hemos siempre llegado nada más al segundo paso, que si tú no te arrepientes, yo te voy a tener que despedir de esta iglesia y te voy a tener como un publicano, como dice Mateo 18. Se arrepienten, gracias a Dios. Tal vez, si alguien en un momento dado con una constancia de pecado, sin arrepentimiento, se revela, quiere seguir viniendo a esta iglesia, viviendo una vida licenciosa, tendríamos que decir, hermano, fulano de tal, te vamos a tener que despedir de misión de gracia, ya no eres miembro de esta iglesia. ¿Se imaginan? Bueno, pues a este hombre, se me fue. A este individuo, ya se me pegó Armando. Gracias, Ale, por cierto, por lo que le dices que se ponga el tiro ahí. Se me fue la onda. Pues es un batillo, pues un vato loco, ¿no? Les dice el apóstol,
Dice, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Fíjense lo que les dice. Para que Satanás no gane ventaja sobre alguno de vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. A ver, espérate, ¿cómo está esta onda? Pablo, ¿tú perdonaste a este individuo y tú quieres que nosotros perdonamos? Sí. ¿Por qué? Porque yo no quiero que Satanás tome ventaja sobre ustedes. A la hora de que cierran su corazón, a la hora de que no lo perdonan, que no lo quieren en su iglesia, porque este pecado, mira nomás, hermanos, aquí está lleno de pecadores todos, el 100%. ¿Hicimos amén a eso? Aquí está lleno de pecadores. Entonces, dice, porque no ignoramos cómo opera en la mente, dice, no ignoramos sus artimañas. Dice Pablo, hermanos corintios, nosotros sabemos cómo opera Satanás. En la mente. La ignorancia está en la cabeza, no está en las manos, no está en los pies, está en la mente. O ignoramos o conocemos. ¿Cuál es nuestra lucha? Nuestra lucha es contra la verdad de la Escritura, el honor y la gloria del Señor Jesucristo, la salvación de los pecadores, la cual se recibe por medio del arrepentimiento y fe, puesta en la persona y obra del Señor Jesucristo. Lo cual quiere decir que tú y yo, a la hora de que estamos escuchando tantas ideologías, tantas doctrinas, tantas cosas terribles que luego vienen a nuestra mente y no las discernimos, puede afectar nuestra manera de vivir. Porque ya nuestra manera de pensar fue afectada y a partir de ese momento podemos caer en esa desviación. Todos estamos incluidos en esa lucha, porque es como les decía, tenemos 3 enemigos, la carne, el mundo y el diablo. Y somos nosotros precisamente nuestros peores enemigos, porque sabiendo estas cosas muchas veces no ponemos atención. Instruye al niño en su camino para que aun cuando fuere viejo no sea parte de los caminos de Dios. Papá, mamá, que tienes hijos jóvenes, tú tienes que enseñar a tus hijos en las cosas de Dios desde que están chiquitos. Tú vas a confiar en que a la hora que les enseñas y les modelas tu paternidad, tu maternidad, tú vas a confiar en que les estás reflejando a Cristo para que conforme estén creyendo, estén involucrados en la iglesia, se hagan amiguitos de niños de la iglesia, niñas de la iglesia, tengan un amortiguador al mundo de las escuelas que está lleno de niños que no conocen, muchos de ellos, nada de Dios. Que sus maneras de hablar y sus conductas son terribles. Y te lo digo desde ahorita para que cuando estén jóvenes y lleguen a la universidad, no te sorprendas de que a lo mejor en esa etapa se apartan de Dios. Unos ministerios, Summit se llaman ellos, descubrieron que alrededor del 59% de los estudiantes abandonan su fe durante sus años universitarios. La Universidad de UCLA, California, según el Instituto de Investigación de ellos, el número de estudiantes que asisten con frecuencia a los servicios religiosos disminuye en un 23% en sus primeros 3 años de escuela. Si tú no les enseñas, alguien más les va a enseñar. Háblales la palabra de Dios, léeles la palabra de Dios, ora la palabra de Dios. Estamos todos bien metidos en esta guerra. Las fortalezas, ahí en sus notas espirituales, se refieren a los argumentos, pensamientos o creencias que nos alejan de creer y experimentar plenamente a Dios. Estas fortalezas son ideas y altiveces que se oponen al conocimiento de Dios y nos mantienen atrapados en patrones de pecado y destrucción. ¿Por qué? Porque lo que piensas muchas veces es que lo que tú crees es verdad. Te voy a dar un ejemplo de estas. ¿Tienes tú ideas acerca de ti u otras personas que te han llevado a pensar incorrectamente de ellas o de ti? ¿Piensas, crees o argumentas acerca de las cosas que te tienen atado a un patrón de vida que lo único que hace es hacerte la vida difícil o muy difícil? ¿Piensas que esas cosas son de Dios y no te explicas?
que te causan condenación, que te hacen estar enojado, desesperado, desesperanzado, que te hace pensar otras cosas de ti como no sirvo para nada, no soy un buen cristiano, ¿cuál es el propósito de la vida? Soy un inútil, soy una mala mamá, Dios no me ama o no me escucha, me equivoqué de esposo, me equivoqué de esposa. Lee tu acta de matrimonio, ahí está, cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué hice mal para que me esté yendo así? ¿Por qué no puedo cambiar? Mi hijo, mi hija nunca va a cambiar. No sé, no entiendo para qué o por qué estoy aquí. Mejor me quito la vida o desear que alguien más se muera. Hermano, muchas de estas cosas se meten tan adentro en nuestra mente y corazón que la palabra de Dios habla de estas fortalezas como si fueran prisiones. Tú no la puedes abrir, como si fueran una tumba. 6 pies bajo tierra o los que sean, está metido ese pensamiento dentro de un ataúd y no hay quien pueda venir a escarbar y sacar de ti esa manera de pensar. Esas son fortalezas. Esos son los pensamientos altivos que creen que están en lo correcto y que se oponen a la verdad de Dios y que lo que están haciendo es destruyendo tu vida. Esto es lo que el apóstol Pablo aborda cuando se dirige a ellos. Le dice, lo que ustedes andan haciendo, todo lo que ustedes están enseñando, lo que está haciendo son crear en la mente de la gente esas altiveces en su corazón. Esas fortalezas que los hacen verse como unos miserables que no tienen remedio. Los razonamientos, también en sus notas, son las ideas o pensamientos, fíjense esto, que toman luego el lugar de la verdad, que estorba o impide el conocimiento de Dios. Ideologías antibíblicas, religiones falsas y evangelios falsos. No es que haya otros evangelios. Las guerras espirituales, hermanos, no se puede librar con éxito con armas carnales. Las armas involucradas no son del ingenio humano, la ideología humana o la metodología humana, la razón humana, sabiduría o planes, estrategias, organizaciones, habilidad, elocuencia, estrategias de mercado, espectáculos religiosos, especulación fisiológica o psicológica, ritualismo, pragmatismo, misticismo. Todas estas armas son ineficaces contra las fuerzas de los reinos, del reino de las tinieblas, los poderes, las fuerzas del mundo de esta oscuridad y fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Solamente hay una persona que nos puede librar de ello. Dice Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Ya te libró a ti Dios? ¿Ya le entregaste tu vida a Cristo? Vives ahora con el entendimiento de que solo tú no vas a triunfar jamás. Que el día que te pares enfrente del trono, si Cristo no es tu Salvador, vas a perder tu caso. Jesús no ha perdido ni uno y Él te quiere salvar. Él te quiere librar del poder de las tinieblas del reino de Satanás. Nadie más que Jesús te puede transformar a la imagen de Él. Todas las demás son puras armas superficiales que nos dan victorias temporales y pasajeras. La palabra de Dios nos da el poder y aquí nos dice cómo. Ahí en el versículo 6, 5b y 6 dice, llevando cautivo. Tomas tu manera de pensar, ve esto. Tú tienes pensamientos, yo soy un desgraciado, un bueno para nada, un inútil, un mal cristiano, nunca voy a dar el ancho, no soy un buen esposo, no soy un buen papá, no soy un buen hijo, bla, 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 bla. Tú tomas esa manera de pensar y la vas a traer cautiva a la obediencia de la palabra de Dios y vas a ver qué es lo que Dios dice de ti.
Y eso es lo que tú debes de creer. No lo que tú crees que está bien. Aunque esté muy probada tu teoría, Dios tiene poder. Y te quiere librar de esa manera ruin, vil, de pensar de tu persona y de los demás de una manera incorrecta. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia. Señor, esto no está bien. Yo me arrepiento, te pido perdón, te pido que me transformes a la imagen gloriosa de Jesucristo y te pido por favor que me libres de andar pensando de esa manera. Nuestra manera de pensar produce una manera de vivir. Y aunque hemos dicho esto, una doctrina sana produce una vida sana, yo le agregaría, requiere de un estudio concienzudo, intencional, para que nosotros podamos meditar en esas cosas. Dice, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. No os adaptéis, quiero empezar a cerrar con estos versículos otra vez, pero estoy terminando. No os conforméis a este siglo, no pienses como piensa este siglo, dice Romanos 12:2. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu mente va a ser renovada por la palabra de Dios. La palabra de Dios hace sabio al sencillo y cambia nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque la renueva. Rompe los esquemas de fortalezas y te empieza a dar una claridad correcta de cómo piensa Dios de ti y cómo quiere que pienses tú de ti y cómo quiere que pienses tú de los demás. ¿Cómo cerramos en esto? Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed espíritu sobrio, o sea, piensa, una persona que piensa está alerta, dice. Vuestro adversario el diablo anda alrededor acechando como león rugiente, hermanos y hermanas, viendo a quién devora. Es su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de actuar. Santiago 4:7, por tanto, someteos a Dios. Sometemos a la palabra de Dios. Al someternos a Dios, ver lo que está escrito y lo que nos manda, dice, resistid al diablo. Cuando tú y yo estamos siendo obedientes a la palabra, estamos resistiendo al diablo. No le andamos hablando. Esta guerra espiritual no se trata de reprender a Satanás. Tú lees Zacarías 3, donde el ángel del Señor le dice, Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Judas 9, el arcángel Gabriel luchando por el cuerpo de Moisés, Satanás, el Señor te reprenda. Dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición en contra de él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Un ángel, uno de los big shots de Dios, dice, no se atrevió. Dijo, el Señor te reprenda. Tú y yo, hermano, no hemos sido llamados a andarnos peleando con demonios. Tú y yo hemos sido llamados a someternos a Dios, a obedecerlo, a resistir al diablo, y Él va a huir de ti. Ese es el último recuadro, la última nota. Fíjate lo que dice. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo mente, oración y súplica con acción de gracias. Padre, te vengo a dar gracias de que me estás oyendo. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Vean esto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y ¿qué más? Y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio o alabanza, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros.
Vamos orando. Te voy a pedir que inclines tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte muchísimas gracias por tu palabra y queremos pedirte en tu misericordia, en tu bondad, que nos ayudes a cuidar nuestro corazón, cuidando nuestra mente, cuidando lo que pensamos, cómo procesamos. Señor, te suplicamos que nos ayudes a no abrir puerta al enemigo, no perdonando a los hermanos y otras tantas maneras en las que podemos abrir puerta. Padre, te suplicamos en el nombre de Jesús que nos muestres qué cosas traemos en la mente y el corazón que nos han hecho vivir de una manera que no te es agradable. Te suplicamos nos ayudes a todos y te pido por toda persona que aquí me escucha, Dios, que no te conoce, que tengas misericordia y que tome una decisión, Dios, de responder a tu evangelio, pues lo amas de una manera sobrenatural y poderosa. Por eso le has dado el privilegio de escuchar el día de hoy tu palabra. Pedimos esto y te damos gloria y te damos honra en el nombre de Jesús. Amén.